Corte B presenta. Hola, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos ven por la señal de Corte B y a quienes se encuentran en Palacio de Gobierno. Esta es la conferencia de prensa para dar a conocer las actividades del segundo Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades del Subsistema Tecnológico Oaxaca 2025. Saludamos a las y los funcionarios que hoy nos acompañan. Saludamos a la secretaria de Educación Pública de Oaxaca, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz. También saludamos a Cecil Bolaños López, subsecretario de Educación Superior. También saludamos a Vidal Gabriel Candelaria, rector de la Universidad Politécnica de Nochistlán. Saludamos a Seúl del Toro Sapién, rector de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca. También saludamos a la secretaria técnica Betel Rodríguez Carmona en representación de Eladio Reyes Cruz, rector de la Afro Universidad. Y para comenzar esta conferencia de prensa, cedemos la palabra a la secretaria de Educación Pública de Oaxaca, Delfina Guzmán Díaz. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes todas, a todos. Es un gusto saludarles y darles una cordial bienvenida a todos los medios de comunicación que esta tarde nos acompañan en esta rueda de prensa, precisamente para presentar el segundo Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico Oaxaca 2025. Quiero, sin más preámbulo, darle la palabra a nuestro subsecretario de Educación Superior, al licenciado Cecil Bolaños López. Por favor, subsecretario. Gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación y a toda la gente que nos alcanza a escuchar y a oír. Les queremos hacer una cordial invitación. Oaxaca va a ser sede del segundo Encuentro Deportivo Cultural de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Estos eventos se van a desarrollar la próxima semana a partir del día miércoles 12, el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre. Es muy importante para nosotros hacer mención que Oaxaca va a ser sede de 3 estados, van a estar asistiendo universidades de Puebla y de Veracruz, así como las 5 universidades de nuestro estado de Oaxaca, que es la Universidad de la Sierra Sur, la Universidad de los Valles Centrales, la Universidad del Istmo de Tehuantepec, la Universidad de Nochistlán y la Afro Universidad de la costa oaxaqueña. Para nosotros es muy relevante este tipo de actividades, dado que la estrategia de la Presidencia de la República y del Estado, que está promoviendo para que las juventudes se puedan alejar de las adicciones y también tener una vida saludable, este tipo de encuentros resulta de suma relevancia. Ya ahorita el rector dará más detalles acerca de las diferentes actividades que se van a realizar, pero nosotros queremos hacer una cordial invitación a todo el público en general para que se dé cita los próximos días 12, 13 y 14 a las diferentes actividades, pero sobre todo también para que nos ayuden a fomentar y a promover la vida saludable. Es una estrategia, repito, de gobierno federal, pero que hoy a través de este subsistema se va a llevar aquí a cabo en Oaxaca este encuentro deportivo. Es una actividad que se va a desarrollar durante 3 días, tanto en Nochistlán como aquí en Oaxaca, y la importancia de este evento es que nos permite a nosotros como Secretaría de Educación Superior, pues también incentivar y promover el deporte en nuestras juventudes. Es una tarea relevante, además de que también nos permite visibilizar el talento que existe en Oaxaca. Por eso queremos hacer una extensiva invitación para que se den cita en las diferentes sedes donde se van a estar desarrollando estas actividades. Es el segundo encuentro, es un encuentro regional donde participarán jóvenes en diferentes disciplinas, pero es importante recalcar que es un evento que pues hoy nos toca ser sede, es el segundo encuentro. Para Oaxaca es pues un privilegio poder contar con este tipo de actividades y pues ya ahorita el rector de la Universidad de Nochistlán estará anunciando las diferentes actividades que se van a realizar. Es un evento cultural y deportivo, no solamente es deportivo, sino también va a haber actividades de índole cultural en donde vamos a poder conocer parte de la cultura de estos 3 estados. Y bien, antes de darle la palabra al rector, al maestro Vidal, quiero comentarles que
Como ustedes saben, esta iniciativa también forma parte de ese compromiso que tiene nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, con nuestras juventudes, que él, como responsable de este gobierno de la primavera oaxaqueña, pone en el centro a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, y con esa visión humanista y transformadora que él tiene, sabe, ¿no?, que se tienen que realizar acciones concretas, y en este caso pues se está promoviendo la educación integral, la cultura, el deporte y estas oportunidades para que nuestras juventudes puedan desarrollar todo su potencial. Y bueno, vamos a escuchar, porque ya que sabemos que Oaxaca es sede y que es un honor también para Oaxaca que así sea, escucharemos al maestro Vidal con la convocatoria. Muchas gracias, secretaria. Buena tarde. Sí. Bueno, en sintonía con la política del gobierno del Estado y de la SEP de consolidar la educación superior en el Estado, pero como una educación integral que no solo sea en las aulas, la Universidad Politécnica de Nochixtlán, en coordinación con las universidades hermanas del Subsistema, adquirió el compromiso de ser sede en este 2025 del segundo Encuentro Regional y Deportivo, para lo cual vamos a tener las actividades del 12 al 14 del presente mes. Vamos a dividirnos en dos sedes. Las actividades deportivas van a ser aquí en la ciudad de Oaxaca. Por temas de infraestructura vamos a aprovechar las instalaciones del gimnasio Ricardo Flores Magón y del polideportivo. Las actividades culturales van a ser en la universidad, allá en Nochixtlán. Es una manera también de que esta joven universidad siga en su proceso de consolidación. Estamos volviéndonos esta universidad de todo el sistema una opción de excelencia para los alumnos del Estado, y pues en sintonía con eso adquirimos este compromiso. Las disciplinas deportivas que vamos a tener son baloncesto, fútbol, fútbol 7, voleibol de playa, voleibol de sala, ajedrez, y vamos a tener una exhibición de pelota mixteca. Creemos que es importante resaltar los deportes que son nuestros, recuperar nuestra cultura, y en esta idea vamos a darle un espacio importante a la pelota mixteca como una exhibición dentro de los Juegos. Y en la parte de las actividades culturales que serán allá en la institución, vamos a tener danza folclórica, oratoria, declamación, baile moderno, mural en gis, rondalla y canto. De manera adicional vamos a tener un taller impartido por la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y la Oficina de la ONU-ACNUR relativo al tema de trata de personas, para orientar a nuestros alumnos y a todos los que nos puedan acompañar sobre la importancia de ponerle atención a este tema. Somos 8 universidades las que vamos a participar: la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Por parte del Estado está la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur, la Universidad Tecnológica y Politécnica del Istmo de Tehuantepec, la Afro-Universidad Politécnica Intercultural y la Universidad Politécnica de Nochixtlán. Estamos muy contentos, muy emocionados de ya poder llevar a cabo este compromiso. Ha sido un esfuerzo importante la organización, pero estamos comprometidos con que Oaxaca puede sacar este tipo de eventos con muy buenos resultados y con alta calidad. Queremos invitarlos a que nos acompañen, a que participen, que vean lo que nuestros jóvenes están haciendo, no solo en las actividades académicas, en temas de investigación, toda esa parte la vamos llevando, la presentaremos en su momento, pero también en esta parte del desarrollo integral de los estudiantes. Queremos que este subsistema se dé a conocer, que los jóvenes vean que hay educación pública de calidad que está al alcance de ellos, y que estamos trabajando desde el gobierno del Estado para que nuestras universidades alcancen un nivel de excelencia y poder traer eventos de esta relevancia. Y para terminar, quisiera yo comentarles algunos puntos importantes sobre este subsistema tecnológico. Como ya mencionaba el subsecretario, aquí en el estado son 5 universidades, que es la Universidad
de los valles centrales de Oaxaca, la de Nochistlán, la Afrouniversidad, la Universidad de la Sierra Sur y la Politécnica y Tecnológica del Istmo de Tehuantepec. Decirles que este es un sistema que ofrece un módulo, vamos a decirlo, intensivo de estudios, que es de 3 años, 4 meses, y todo el tiempo es una combinación de la teoría con la práctica. Pasan la mitad del tiempo en las aulas, pero la mitad del tiempo también en alguna empresa, en algún lugar realizando sus prácticas, y eso nos parece muy, muy importante. Es una opción de verdad que muy buena para nuestros estudiantes. Queremos que más jóvenes oaxaqueños conozcan este subsistema y que también quieran formar parte de él. Bueno, pues estamos a la orden para contestarle algunas preguntas que puedan hacernos ustedes. En este momento comenzamos con las preguntas, por favor. Buenos días, Oscar García de Ahora Oaxaca Noticias, para preguntarle pues qué premios tendrán los alumnos que participen en estos eventos deportivos y culturales, y además pues qué impacto ha tenido este tipo de eventos en los estudiantes de estas universidades. Okay. En esta edición no va a haber evento nacional. La indicación que se nos dio desde la Dirección General es que estos juegos sean de convivencia, de integración, que promovamos una cultura de sana convivencia entre nuestros alumnos y sus pares de las demás instituciones. Claro, se van a reconocer a los triunfadores con su trofeo, con premios. Seguramente al interior de las universidades van a tener otro tipo de promociones, de apoyos, porque pues el que participa en deportes le va bien en clases, está en investigación, son alumnos a los que van a destacar y que nosotros tenemos que apoyar, y vamos a apoyar decididamente. Muchísimas gracias. Hablando, adelante. hablando del impacto que tienen nuestros jóvenes, quiero decirles que como nunca se había hecho en Oaxaca, se está trabajando con las juventudes en el deporte. Y esto ha generado en nuestros jóvenes estudiantes de los diferentes subsistemas que tenemos en el estado, de nuestras diferentes universidades, de verdad un entusiasmo muy fuerte, y también están muy motivados para participar, ¿no?, en todas las disciplinas del deporte. Creo que todo eso es muy benéfico y qué decirles, tenemos el mejor ejemplo con nuestro gobernador, que es un atleta. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Morga de Canal 13 y Grupo Visión México. Conocer por qué otros estados del sur-sureste no se suman a este encuentro regional. Me mencionaron que son 2 estados los que se suman a este encuentro. E igual conocer si en este caso de las competencias van a estar divididas por ramas varoniles, femeniles, o van a ser mixtos, o cómo van a ser esos encuentros deportivos y también culturales. Claro que sí. Mira, Oaxaca pertenece a la región 13 del subsistema. En esta región es donde nos acompañan estos 2 estados, Puebla y Veracruz. Los otros estados están integrados en sus regiones. Cuando haya evento nacional, ahí ya podremos competir todos. Ese es el tema por el que solo participamos nosotros. Es para hacerlo más eficiente, más rápido, y para que en nacional ya lleguen también equipos que ya pasaron un proceso de selección. Sí, y comentarles que va a ser la participación de Puebla y de Veracruz, Puebla, Veracruz y Oaxaca en esta región, pero va a haber la participación de alrededor de 600 estudiantes que van a estar participando en las diferentes disciplinas, y que sí va a haber varonil y femenil de todas las disciplinas. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, por favor, allá. Hola, buenas tardes. Liz Castro de Inforred, Oaxaca. Sabemos que las mujeres destacan mucho en el deporte. ¿Por qué no traer otras disciplinas para que ellas también abarquen más allá de lo que sabemos que las mujeres pueden lograr? Bueno, decirles que estoy completamente segura que en todas estas disciplinas, baloncesto, béisbol, fútbol, de 7, voleibol de playa y de sala, hay la participación de equipos femeniles también.
Muchísimas gracias. Comentar rápidamente, no es por dejar mal a los chicos, pero las alumnas son las que traen el mejor nivel. El año pasado los premios se los trajeron los equipos femeniles, entonces creo que también es un compromiso todavía mayor para los varones de estar a la par de los resultados que están dando las chicas. Adelante con la siguiente pregunta. ¿Le parece, secretaria, si terminamos con un mensaje final para las y los oaxaqueños? Bueno, antes de concluir, nada más reafirmar las fechas. La inauguración de estos eventos van a ser el próximo miércoles 12 a partir de las 10 horas en el Gimnasio Flores Magón. De posterior a esto se van a estar desarrollando las diferentes actividades, tanto fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol, tanto en el Polideportivo como en el Gimnasio Flores Magón. Y la clausura de estas actividades va a ser el próximo viernes, ¿no? En donde también, bueno, ahí ya se premiarán a los equipos ganadores y también se llevará a cabo pues un evento de reconocimiento por estas actividades. Entonces son 3 días que vamos a tener actividades, por eso la importancia de poderlo difundir para que el público en general pues pueda conocer las actividades deportivas que se realizan en estas universidades, ya que pues hoy que viene para las juventudes escoger a dónde van a estudiar, es importante también que conozcan que en estas universidades tecnológicas y politécnicas no solamente es la academia, como decía el rector, es una formación integral donde también se promueve el deporte, se promueve la cultura, se promueve la comunalidad y al final es mostrar también el modelo educativo que se está implementando en Oaxaca. Así que están cordialmente invitadas, invitados tanto a la inauguración como a todas las diferentes actividades que se van a realizar tanto en Nochistlán como en Oaxaca. Bueno, y ya para terminar, decirles, ¿no?, o reiterar que este subsistema tecnológico aquí en Oaxaca realmente es una excelente opción para nuestros estudiantes. En esta ocasión van a participar 600 alumnos y van a demostrar su talento no solo académico, ¿no?, sino también van a todas sus habilidades y toda esa participación, todo su desarrollo humano integral que se da en este subsistema. Están todos invitados desde el día 12, 13 y 14. Estamos muy contentos y pues vamos a poner muy en alto el nombre de nuestro estado querido. Estoy completamente segura con la participación de nuestros estudiantes en las diferentes disciplinas del deporte. Gracias a todos, a todas. Buenas tardes. Y así llegamos al final de esta conferencia de prensa. Agradecemos a las personas que siguieron esta transmisión a través de CorTV, a los medios de comunicación y por supuesto a las y los funcionarios. Hasta la próxima.